Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Hoy vamos a iniciar en 1 Corintios capítulo 4, verso 1, que dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que como hijos de Dios y siervos de Cristo, servidores de Cristo, vamos a tener acceso a misterios de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es un misterio? Es algo que no ha sido revelado, es algo que está oculto. Amén. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque en la Escritura hay diferentes misterios que debemos de conocer. Nadie puede administrar algo si no sabe cómo funciona, si no entiende cómo es. Amén. Entonces, qué importante es que cuando nosotros nacemos de nuevo y dejamos de ser visitantes en la iglesia para ser congregantes y finalmente discípulos, entonces comienza el proceso donde nosotros crecemos. Diga, un visitante no crece tanto como un congregante. Pero un congregante jamás crece como crece un discípulo. Amén. Porque el discípulo comienza a servir al Señor, comienza a caminar en el camino del Señor, comienza a entender las verdades de la Escritura, porque se le revelan a su corazón y él comienza a practicarlas. Recuerde que no se trata de que usted y yo sepamos muchas palabras, se trata de que usted y yo vivamos de acuerdo a esa palabra. Amén. Y entonces hay algunos misterios en la Escritura. Quizá haya más, pero yo he encontrado 12. El misterio de Cristo, el misterio del endurecimiento parcial de Israel, el misterio de la transformación, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo en vosotros, el misterio de la fe, el misterio de los 7 estrellas y los 7 cuernos, el misterio de la piedad y 2 misterios de las tinieblas, que es el misterio de la iniquidad y el misterio de Babilonia. Amén. Porque vamos a comenzar a agarrar los días miércoles para comenzar a enseñar estas cositas. Porque es muy importante que ustedes siempre tengan un fundamento en la palabra. Para mí es importante que ustedes que están aquí, los que ven esta enseñanza, estén fundamentados en la palabra. Amén. Ya que es la palabra la que nos transforma, la que nos liberta, la que hace la obra en nosotros. Amén. Es la que nos da la fe para no movernos por lo que se ve, sino de acuerdo a la voz que el Señor nos ha dado en una dirección clara. Entonces vamos a aprender un poquito acerca del misterio de Cristo. Amén. Efesios capítulo 3, verso 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Amén. Hay mucha gente que va a la iglesia y no sabe que Cristo tiene un misterio. Amén. Y qué importante que usted y yo lo sepamos ahora. Porque entender el misterio de Cristo es entender las fases del Hijo. Diga, las fases, las facetas, los niveles del Hijo de Dios. Y son 4. Diga, número 1, Jesús. Número 2, Cristo Jesús.
Número 3, Jesucristo. Y número 4, Cristo. Amén. Qué importante es que entendamos que hay 4 facetas, 4 niveles, 4 fases del Hijo de Dios. La fase de Jesús es la etapa del hombre que llegó hasta los 30 años. Significado del nombre Jesús, Jesús, según el griego koiné, significa Jehová es la salvación. Amén. En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y daré a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y le pondréis por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ve, el nombre Jesús es salvación, diga salvación. En Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Diga, Jesús iba a traer salvación, pero tenía que seguir el orden del mover de Dios para su tiempo y ser bautizado por el que tenía la unción. Recuerde que Jesús tenía al Espíritu dentro de él, pero la unción no se había manifestado. Amén. Así hay mucho pueblo de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de él, pero no se manifiesta lo que Dios ha puesto en él. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un proceso. Jesús había pasado 30 largos años siendo el hijo de José y de María, siendo el hermano mayor de aproximadamente 5 hermanos más. Había sido el hijo mayor, el heredero del negocio familiar. Pero cuando cumplió 30 años, en lugar de heredar el negocio de su padre o padrastro José, él se fue al Jordán a bautizarse, porque iba a comenzar en los negocios de su padre. Iba a comenzar el ministerio que Dios le había otorgado. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Que en la fase de hombre, diga, de hombre, fue hijo de José, fue hijo de María, fue hermano mayor, tenía hermanos y hermanas, se crió, se formó como cualquier hebreo de su época. Sin embargo, desde la edad de 12 años hasta los 30, él tuvo alguna formación dentro del fariseísmo y dentro de los intérpretes de la ley. Si no hubiera sido un maestro graduado, nunca le hubieran entregado la porción que leyó en la sinagoga, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Sin embargo, en su etapa de hombre, después de haber sido bautizado, y que Dios habló, este es mi Hijo amado, el mismo Espíritu de Dios que había descendido sobre él como paloma, lo lleva ahora al desierto a enfrentar a Satanás. Qué tremendo es entender esta faceta de Jesús como hombre. Amén. Porque después de enfrentar a Satanás iba a haber un cambio. La segunda faceta es Cristo Jesús, que es la etapa del cambio. Recuerde, si él no es bautizado y no es llevado por el Espíritu a enfrentar a Satanás, no hay cambio. Amén. ¿Cómo es que los creyentes de hoy en día quieren cambio sin meterse en el proceso formativo de Dios? En la escuela del Espíritu, la escuela del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, Él es el que nos enseña.
Un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista son la mano de Dios para formar, son los instrumentos que Él usa, pero es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en su vida y en mi vida. Amén. Entonces la base de Cristo Jesús es la etapa del cambio. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 6 y dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús vino de regreso del desierto? Que cuando fue al desierto iba como un hombre natural. Tenía la promesa del Padre, tenía el Espíritu Santo que se había manifestado, pero fue después que resistió la tentación que Él regresó como Cristo Jesús. Él no tuvo que llegar a reprender demonios. Los demonios se manifestaban cuando Él llegaba. Porque en esta etapa, en el Espíritu, Él estaba sentado en los lugares divinos. ¿Entiende eso? Cristo estaba en carne, pero su Espíritu, a través de la unidad con el Padre, estaba en los lugares divinos. Entonces, cuando Él llegaba a los lugares atados por tinieblas, atados por los demonios, la luz inaccesible de Dios en su Espíritu alumbraba todo lugar y los demonios no lo resistían. Qué importante entender esto, porque así es donde la iglesia tiene que llegar, en la posición de estar sentada juntamente con Cristo. En 1 Corintios 1, verso 2 dice: y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Cristo Jesús, Él caminaba en la santidad de Dios. Amén. Diga, la santidad de Dios era manifestada a través de Él. Dice que Él fue tentado en todas las cosas, pero no tuvo pecado. Qué tremendo entender esto. Porque Jesús en espíritu estaba conectado al Padre, estaba sentado en trono, aunque en lo natural estaba peleando la batalla, estaba cumpliendo una asignación. Pero Él, diga, Él era la santidad de Dios en la tierra. Qué tremendo. Porque estos procesos también son semejantes a los que debe de vivir un creyente. Qué tremendo que nosotros en este misterio podemos entender que los demonios gritaban y le decían: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Les decía: tú eres el Santo de Dios. Amén. Porque los demonios no soportan la santidad. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Diga, despojamiento. Diga, Jesús no ministraba en la gloria de Él. Dependía totalmente del Espíritu. Él estaba conectado al Padre en espíritu. El Padre y yo, uno somos. La palabra que yo traigo no es mía, es del Padre. La obra que yo hago no es mía, es la que el Padre
me dio que hiciera. En otras palabras, diga, en otras palabras, el sentir que Cristo tenía era despojarse de toda capacidad que Él tuviera, de todo conocimiento que Él tuviera, y depender totalmente del Espíritu de Dios que lo conectaba al propósito que el Padre le había encomendado. Amén. En Romanos capítulo 6, verso 11 dice: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Diga, Jesús. Jesús. Podía recibir la mejor tentación, le podía salir la mejor mujer al camino, la que bailó y que hizo que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. A Jesús le podía salir bailando, meneando el ombligo como lo hace Shakira, que a Jesús no le iba a mover un pelo. A Jesús le podían dejar la cantidad más grande de monedas de plata, que Jesús no le iba a mover un pelo. A Jesús le podían contar los chismes de los fariseos y de los saduceos, que Jesús no prestaba atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba muerto al pecado. Él estaba vivo para su Padre. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque esto lo vemos en Él, pero también está en nosotros. En Romanos 8:1 dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carnota, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Jesús no andaba por lo que sentía. En una ocasión habían asesinado a Juan Bautista, le habían cortado la cabeza, y Jesús estaba triste y estaba orando en un lugar retirado cerca del desierto, donde Juan bautizaba, al otro lado del Jordán. Pero llegó la multitud y dice que Jesús se volvió y los vio y tuvo de ellos misericordia, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Sabe? No importa cómo él se sintiera humanamente, sentimentalmente, emocionalmente, porque habían matado no solamente al profeta que lo había introducido a él a su ministerio, al que había abierto y preparado el camino, sino que era su pariente, era su primo hermano. Y él tenía motivos para decir, como dice mucho evangélico: no quiero, no siento hacerlo. Pero él no lo hizo. Cuando la necesidad vino, él hizo morir lo que sentía para hacer la obra por la cual él había venido. Qué importante entender esa base de Cristo Jesús. Y qué importante entender que para nosotros como creyentes es una fase de tomar la decisión correcta. En Romanos 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Imagínense la batalla del Señor. No sé si usted entiende esto. Hay dos leyes. Está la ley del Espíritu de vida que está dentro de Jesús, es el Espíritu Santo. Pero está la ley en su propia carne del pecado y la muerte. Él tenía que batallar con su carne. No creamos que porque era Dios, entonces en forma de Dios, Él sujetaba a la carne. No, Él tenía que pelearlo de la misma forma que usted y yo lo peleamos.
Él tenía que pelearlo de la misma forma que usted y yo lo peleamos. Amén. Amén. Porque si nosotros no lo peleamos de esa forma, la ley del pecado nos gana y nos produce muerte. Amén. Entonces, qué importante es entender el misterio de Cristo, la tercera fase o nivel. Jesucristo es la etapa del sufrimiento. En Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para Él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Diga, Jesús había sido predestinado para cumplir la ley del Padre, abolir el pacto antiguo, establecer el nuevo y salvar con su muerte todo lo creado. Amén. Fue predestinado para eso. Fue predestinado para ser crucificado. Fue predestinado para sufrir por toda la humanidad. Y como dice la palabra, de tal manera amó al mundo, y es el cosmos, yo me atrevo a decir, por todo el universo que había sido juzgado por Dios. Qué importante entender esto. Que ya Él pagó el precio. Para que ahora su pueblo pueda caminar en la predestinación de obras que Él tiene para cada uno. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 5 dice, y también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio aceptable para Dios. ¿Cuál sacrificio? Que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, obedeció en todo, resistió la tentación, amó hasta el final, perdonó hasta el final, murió emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Él fue el sacrificio aceptable delante de Dios. Y hoy nosotros hemos sido llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted está ayunando, cuando usted está orando, cuando usted está haciendo algo que es un sacrificio para su humanidad, porque usted se está negando a horas de descanso, a horas de sueño, usted se está negando, usted está ofreciendo un sacrificio semejante al que Él dio, aceptable. Qué tremendo entender esto. No sé si les gusta. En Hebreos capítulo 13, verso 21 dice, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habla de que todo lo que nosotros hagamos sea para agradar a Dios, así como Jesucristo, hacía todas las obras que el Padre le había dado. Él hizo todo lo que el Padre le encomendó que hiciera, absolutamente todo. Tremendo es cuando Él habla con el hombre pequeño que se sube a un árbol y le dice, hoy me es necesario ir a tu casa, porque Jesús ya lo sabía. El resultado de esa visita es que aquel hombre que era un ladrón, un sinvergüenza, se arrepintió. Qué tremendo entender que Jesús hizo todo lo que al Padre le agradaba, hizo todas las obras
Diga, todas las obras que el Padre le dio. Para que nosotros no tengamos excusa y a través de Jesucristo hagamos lo que el Padre nos encomendó que hiciéramos. En Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Diga, el sufrimiento. Póngase a pensar. Yo alguna vez fui operado en 3 ocasiones. Y yo recuerdo que cuando uno lo internan y cuando a uno le dicen la fecha, el día en que lo van a operar, a uno le hace así. A uno le da cosa. ¿Verdad? Porque el ser humano por naturaleza siente temor de lo que no entiende. Y el temor de uno es de quedarse, aunque si muere en Cristo va con el Señor. Amén. Pero qué tremendo. Piense usted en Jesús. Había terminado el primer año, había terminado el segundo año de su ministerio. Grandes multitudes lo seguían, grandes milagros, resurrecciones, multiplicación, alimentación de miles, una sabiduría increíble, una autoridad tremenda. Pero comenzó a llegar el tiempo en que tenía que ir al Calvario. Qué tremendo esta etapa. Qué tremendo entender que cuando uno tiene que padecer algo, no quiere. Ahora, pónganse a pensar, mis amados, cómo se sentía el Señor, sabiendo lo que le iba a suceder, lo que le iba a doler. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me atormentó en algún momento en mi vida fue ir al dentista. Porque un dolor de dientes es como algo satánico. Es satánico eso. ¿Y sabe qué era lo que me atormentaba? Que no me pusieran bien la inyección, que me doliera cuando me lo iban a sacar. Amén. ¿Usted alguna vez ha habido algo en su vida que usted tiene que ir al médico o algo así y usted no quiere? Porque usted sabe que le puede doler. Es horrible. Ahora pensemos un momento en Jesucristo, en esta etapa donde Él sabe que tiene que ir al Calvario, donde Él sabe que Judas lo va a traicionar, donde Él sabe que todos se van a escandalizar y van a huir, donde Él sabe que Pedro, que es un gran bocón, lo va a negar, donde Él sabe que lo van a golpear, que lo van a latigar, que lo van a humillar, donde Él sabe que va a tener que experimentar todas las enfermedades, que las va a tener que llevar en su cuerpo, donde Él sabe que lo más terrible va a suceder, que no es la flagelación física solamente, es el momento en que Él lleve todo el pecado de la humanidad y el Padre vuelva su rostro y Él tenga que entregar la Neshama, el espíritu de vida, al Padre y quedar convertido en el pecado, en la inmundicia, y morir y bajar como esa inmundicia al Averno, y ahí ser torturado y ser desaparecido en las llamas eternas. Imagínense lo que Él pasó. En Hechos capítulo 9, verso 34 dice: y Pedro le dijo, Eneas,
Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y al instante se levantó. Esta es la etapa, la etapa donde Jesús hizo todos los milagros y sanó a los enfermos. Es la etapa donde Él llevó todas las dolencias para poder traer todas las sanidades. Usted sabe que si Jesús no hubiera ido a la cruz, entonces todos los que fueron sanados por Él, si Él no muere en la cruz, volvían a ser enfermos. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo en una obra de fe. Una obra de fe en su propio sacrificio. Porque Él sabía que todo lo que Él había hecho dependía del sacrificio. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. La crucifixión no es en un palo así y así. La crucifixión es así, como una X. Jesús no fue clavado en cruz. Él fue clavado en X. Porque esa era la forma en que clavaban a las personas cuando los crucificaban. Amén. Por eso es que Jesús no llevaba una cruz, Él llevaba doble madero. Por eso es que Él se tropezó. Porque como tenía que llevar doble madero, se le caía uno. Por eso es que pusieron a Simón de Cirene a ayudarlo. Y no es como le presenta a usted la película de Robert Powell, no. Es que a Simón de Cirene le dieron un madero que lo cargara a él. Y Jesús siguió cargando el otro. Amén. Y entonces no fue que lo acostaron y lo clavaron ahí y el gran clavo y él hace un gesto y le sale un poquillo de sangre como ponen en las películas. No, a él pusieron un palo y otro y lo clavaron. Y luego a él lo clavaron ahí, entendiendo que había un palo encima de otro. O sea que él no quedó así, él quedó así. Igual sus piernas. Amén. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo era en forma de X, porque iba a ser una señal. Una señal para el reino de las tinieblas, de que había llegado el sacrificio agradable delante del Padre y que el Azazel tenía que ser enviado al infierno para causar redención. Lo que pasa es que el diablo nunca lo entendió así, lo entendió después de que pasó. Amén. En 1 de Juan capítulo 5 verso 6 dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tuvo que derramar sangre y agua. Cuando le iban a quebrar las piernas, dice que el soldado romano usó una lanza y lo que salió fue agua y sangre. ¿Por qué? Porque agua y sangre representaba que la totalidad de la sangre de él había salido del cuerpo.
Entonces, qué importante entender esto. Amén. Porque el agua es símbolo de la palabra, pero la sangre es símbolo del pacto. Amén. Amén. Por eso es que hoy nosotros no estamos en el pacto de la ley. Estamos en el pacto nuevo. ¿Por qué? Porque es el pacto de la sangre de Cristo para traer agua, traer una nueva revelación. Amén. Cuarta fase, Cristo. Es la etapa de la glorificación. Significado de la palabra Cristo en el griego koiné, el Mesías, el ungido, el consagrado, el dotado con los regalos, el premiado. En Lucas capítulo 4, verso 41 dice: salían demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndoles, les dijo: no les permitan hablar, porque sabían que él era el Cristo. Diga: Jesús no dejaba que se supiera que él era el Cristo, porque todavía no era el tiempo. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Pero él estaba conectado al Padre, él era el Cristo, pero él también era hombre. Diga, él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Estoy explicando bien? Es que hay gente que con esto se les hacen unos enredos ahí, pero ustedes tienen la mente de Cristo. Hechos 2, 31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Diga: Cristo resucitado. Qué tremendo entender el poder de la resurrección. Porque cuando él estuvo en el Averno y fue torturado en las llamas eternas no fue que el diablo las puso ahí, fue Dios mismo el que tomó de las llamas de la muerte segunda, que es el lago de fuego que arde con azufre, y tomó de esas llamas y las puso en el infierno, porque ahí tenía que padecer el Hijo de Dios la muerte. Jesús como Dios no murió ahí murió Jesús el hombre. El alma del hombre fue la que murió ahí. Fue consumido, fue torturado por los demonios, por Satanás, hasta que sencillamente desapareció. Cuando no quedó nada del alma, fue cuando Dios envió al Espíritu Santo con el poder de la resurrección. Es cuando David dice que de entre lo profundo de la tierra entretejiste y formaste mi cuerpo. Esto es un misterio tremendo, pero es el poder de la resurrección. En Romanos capítulo 6, verso 4 dice: por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vea qué tremendo, que nosotros le llamamos, y así lo llama la Escritura, el poder de la resurrección, pero también se le llama la gloria del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me imagino esto. Vamos a imaginar un poco. Yo me imagino el momento en que el alma del Señor desaparece en el Averno. Y yo me imagino el Padre en su omnisciencia, que Él todo lo sabe, en su omnipresencia que está en todo lugar, que Él ve el momento en que desaparece. Y entonces
el pago por la deuda del pecado de Adán fue saldado. El pago por la deuda de la rebelión, de la iniquidad y de Lucero y de los ángeles rebeldes fue pagado. Y entonces el Padre le habla al Espíritu Santo y le dice: ve y resucita. Y que le entrega al Padre su gloria. Dicen los salmos que la vestidura de Dios es luz. ¿Se acuerdan que lo enseñé alguna vez? Entonces yo me imagino al Padre quitándose de esa luz y dándosela al Espíritu Santo, que también es Dios, y el Espíritu Santo en cuestión de segundos materializarse ahí y ponerlo donde ya no había nada, e inmediatamente ser creado un cuerpo glorificado del Hijo de Dios. Amén. Así me lo imagino yo. En Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. De Cristo padeció, Cristo fue resucitado con la gloria del Padre, pero Cristo es el heredero del reino, pero es glorificado por ese reino. Cuando nosotros decimos que tenemos herencia, ¿qué herencia espiritual tenemos? Tenemos una herencia que es la que Dios nos ha decidido otorgar a través de Cristo. Usted no se convirtió porque usted quiso, usted se convirtió porque el Espíritu Santo lo tocó y usted aceptó al Señor. Usted comienza a caminar en el camino del Señor porque el Señor así lo quiso, porque el Señor nos guía, nos lleva, nos establece. ¿Entiende? Y así como Cristo es el heredero, nosotros también somos coherederos. Y somos coherederos de una herencia espiritual que tiene un fin, y es manifestar la gloria de Él. Él está glorificado a la diestra de Dios el Padre. Él está por encima de principados, potestades, dominios, gobernadores, huestes. Todo lo que haya en los cielos como ejército celestial, Cristo lo comanda. Él es la cabeza Él es el primogénito de la hermandad de los primogénitos a la que pertenecemos nosotros. Él es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero también es el que nos concede la herencia para traer la gloria. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos este primer misterio, porque misterio es algo que tiene que ser revelado. Pero hoy, con estas escrituras, que son varias, le estoy hablando a usted un poquito de lo que es el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo habita dentro de usted. Amén. Porque usted tiene que entender quién es el Dios al que usted sirve. Y para entender por revelación quién es ese Dios, tenemos que entender entonces la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4 en la vida de Jesús. Porque si lo logramos entender, entonces de una manera paralela podremos ver las etapas de desarrollo, manifestación, padecimiento y resurrección de Cristo para nosotros. Podemos ver que nosotros vamos a tener algunos momentos, prueba, tribulación, pero vamos a ver la mano de Dios glorificarse.
Podemos saber que Él es nuestro sanador para que cuando nos aflija un espíritu de enfermedad, ese espíritu de enfermedad tenga que huir de delante de Él en nosotros. Podemos entender que tuvo que formarse como hombre, ser preparado, ser educado para el día que se iba a bautizar, que iba a entrar al orden de Dios, y luego ese orden lo iba a llevar a confrontar al enemigo. Podemos entender que usted no hace guerra espiritual cuando usted le da la real voluntad, sino que usted hace la batalla espiritual cuando el Espíritu Santo te lleva al campo de batalla. Amén. ¿Cuánta gente lo que hace es alborotar al diablo y el diablo se le devuelve? Porque ellos creen que es gritarle al diablo, es reprenderlo, ¿no? El mayor nivel de guerra espiritual, Carlitos, aprenda esto, es la obediencia a la palabra y a la voz del Espíritu Santo. Amén. Si yo sé obedecer lo que está escrito y sé obedecer la voz de guía del Espíritu Santo, que nunca hablará contrario a lo que está escrito, yo caminaré en victoria. ¿Por qué? Porque nada de lo que el diablo trame va a fructificar contra mí. Porque nada de lo que él intente hacer contra mí, yo voy a tropezar y a caer. Amén. Vamos a orar en esta noche. Póngase de pie. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta enseñanza. Y pido, Espíritu Santo, que esta enseñanza quede sembrada en cada corazón de los que están presentes y de los que vean esta enseñanza transmitida desde esta casa, desde esta iglesia Gloria del Nuevo Pacto, declarando que como semilla espiritual es una semilla que va a producir fruto de crecimiento, de maduración, de sabiduría y entendimiento al 30, al 60 y al 100 para la gloria de Dios el Padre. Así sea. Amén y amén.